Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1 se cayó el proyecto de reforma tributaria del gobierno Duque después de 4 días de manifestaciones pacíficas y desmanes. Otro conflicto produjo el anuncio presidencial de asistencia militar a alcaldes y gobernadores. Sería inconstitucional. Cali más tranquila hoy, pero bloqueada en sus entradas y salidas. 2 lados de la tensión social: muertos y heridos civiles y agredidos en la fuerza pública. Según la Fiscalía, el estudiante Dylan Cruz, que perdió la vida por un disparo del SMAT, murió porque se le atravesó a la bala. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, ya son 19 los títulos en la carrera profesional de Nairo Quintana. Hoy se quedó con la Vuelta a Asturias, donde el también colombiano Einer Rubio terminó quinto en la general individual. Junior será el rival de Millonarios en la primera semifinal de la Liga del primer semestre, luego del empate sin goles hoy en Armenia frente a Santa Fe. Eliminado Atlético Nacional tras empatar a 2 goles como local frente a La Equidad, que ahora espera a su rival de la llave entre el Deportes Tolima y el Deportivo Cali. Aquí está, esta es la imagen del día, la continuación de las protestas en Bogotá, en este caso de motociclistas, a pesar de que el gobierno anunció el retiro del proyecto de reforma tributaria. Otras movilizaciones se produjeron en la ciudad y en Cedritos, en los alrededores de la antigua residencia de Iván Duque. Hubo custodia policial por todos los costados, pero sus vecinos pudieron hoy sí protestar sin ser atacados por la policía. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Hoy al mediodía el presidente Duque, rodeado de todos sus ministros, salvo del autor del proyecto de reforma tributaria, anunció su decisión de retirarlo. Juliana Ramírez. Mónica, esta era la decisión que estaban pidiendo los manifestantes en todas las ciudades. Sin embargo, el presidente anunció que iniciará ahora sí las concertaciones para presentar otro proyecto. En una locución presidencial con la presencia de todos los ministros y la significativa ausencia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, el presidente Duque solicitó el retiro de la reforma tributaria después de 2 semanas de haber radicado el proyecto en el Congreso y de 4 días de protestas. Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto, fruto de los consensos, y así evitar incertidumbre financiera. Los industriales agremiados en la ANDI reiteraron su propuesta alterna de tributaria en la que el recaudo sea asumida principalmente por las empresas. De hecho, el presidente Duque adelantó que la nueva propuesta estará conformada principalmente de impuestos temporales al capital. Una sobretasa de renta temporal a empresas. Prorrogar el impuesto al patrimonio de forma temporal. Incrementar el impuesto a los dividendos transitoriamente, crear una sobretasa de renta a personas de mayores ingresos. El gremio de los comerciantes se refirió a la venta de activos como el Plan B que podría considerar el gobierno para reemplazar el recaudo que ya no se recogerá a través del cambio de las reglas en el IVA y la ampliación de la base gravable. Una reducción del tamaño del Estado es fundamental, una reducción y una austeridad en los gastos de funcionamiento. La venta de los activos improductivos de la nación se abre paso como una gran estrategia. La Sociedad Colombiana de Agricultores, uno de los gremios más críticos con el primer texto presentado de la reforma tributaria, también celebró la decisión de un nuevo texto. Destacamos también el compromiso del Gobierno Nacional de no incrementar el IVA para los bienes y servicios y de mantener las reglas de juego existentes para los productos. Sin duda alguna, este es un gran anuncio, tanto para los consumidores de alimentos de nuestro país como para los productores. Analistas explicaron que lo importante es demostrar ante los mercados internacionales que Colombia tiene cómo pagar sus obligaciones. Asimismo, precisan en las consecuencias de los impuestos temporales que tendrá la nueva propuesta de tributaria que desde ya planteó el presidente. No creo que se necesite necesariamente una reforma tributaria que empiece a recoger los recursos desde ya. Lo que necesitamos es asegurarle a los mercados de capitales que financian nuestro abultado déficit que somos solventes hacia adelante. Ser temporales estos aumentos de impuestos al capital, lo que quiere decir es que seguramente el siguiente presidente tendría que enfrentarse
otra vez a un hueco fiscal. Finalmente, los banqueros aseguraron que no es momento de oportunismos, sino de un diálogo democrático que construya una reforma que contribuya a la reactivación económica. Los consensos que pueden lograrse con los gremios económicos están claros, pero aún no se sabe cómo serán los consensos con la sociedad civil. No obstante el retiro de la reforma tributaria, las manifestaciones ciudadanas no se desactivaron del todo. Cali, la ciudad más golpeada por el vandalismo, sufre menos tensión social, pero está bloqueada en sus entradas y salidas. Cali tiene hoy 10 bloqueos activos en sus vías y principales entradas a la ciudad, mientras tropas de la tercera división del ejército despliegan todo su poder en el perímetro urbano y en los departamentos del Valle y Cauca. Hoy se vieron grandes filas de personas que buscan abastecerse de gasolina. En el norte persisten bloqueos principalmente en el sector de Sameco, en el oriente principalmente en Puerto Rellena, o mejor conocido como Puerto Resistencia, y en el sur los bloqueos se concentraron en la vía Jamundí y en la avenida Cañas Gordas. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se excusó con los manifestantes por haber señalado y estigmatizado la protesta. Recordó que la ciudad se mantiene en la alerta roja hospitalaria y aseguró que después de la retirada de la reforma tributaria es momento del diálogo. No podemos dejar a nuestra ciudad prisionero de las violencias. Mañana todos los caleños a movilizarnos por la vida y a alejar los halcones, provengan de donde provengan. También dijo que mañana 3 de mayo liderará el mismo una marcha que empezará desde el oriente de la ciudad y terminará en el centro. Necesitamos retirar nuestra ciudad de las manos de los violentos, pero no con la confrontación, sino con nuestro derecho a trabajar y con nuestro derecho a movilizar nuestra economía y movilizar nuestras dignidades. Una de las infraestructuras más golpeadas tras las protestas ha sido el sistema masivo de transporte mío. Por ello, desde mañana y de forma indefinida, no aplicará la medida de pico y placa en la ciudad. El sector empresarial del Valle del Cauca se reunió hoy con la cúpula militar en Cali. En esa reunión, el general Zapatero, comandante del ejército, les aseguró que recuperarán las vías y el orden público mañana, y por ello recomendó al sector privado reactivar sus actividades solo hasta el martes 4 de mayo. De los 5 días de protesta que se han vivido en Colombia, hoy fue el menos violento. Sin embargo, hubo marchas en varias ciudades del país. Víctor Ballestas. Mónica, las cifras de violencia de estos días indican una grave confrontación social, pues aún sin reforma tributaria sobrevive el descontento. El paro nacional no parece haber llegado a una conclusión con la orden presidencial de retiro del texto de la reforma tributaria. Aunque hoy bajó notablemente la intensidad y asistencia de las marchas, los manifestantes se expresaron en varios puntos de Bogotá y otras ciudades del país. Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Villavicencio, Neiva, Cartagena y Bogotá fueron algunas de las ciudades principalmente con un mayor número de personas en las calles este domingo. El común denominador fue la compañía de artistas y músicos en todas las capitales. Pueblos indígenas llegaron para unirse a los reclamos ciudadanos, sobre todo a Cali. A los sindicatos convocantes del paro nacional se sumaron y anunciaron su intención de continuar la protesta camioneros, taxistas, colectivos de mujeres y hasta personal de la salud. En la plataforma Grita de la ONG Temblores se han documentado en estos 4 días de manifestaciones al menos 940 hechos de violencia. Lanzan una cantidad absurda de gases lacrimógenos. Hay 12 casos confirmados de lesiones oculares y otros 7 en verificación. ¡Resistencia! Preocupa además la violencia sexual que también ha sido denunciada en varias partes del país. Aunque la ONG Temblores investiga 11 posibles muertes en los 4 días de las protestas, otros tienen documentados 5 probables casos mortales de brutalidad policial que dan cuenta de una sola estrategia nacional para controlar la protesta. De acuerdo con varias ONG de derechos humanos, entre ellas Defender la Libertad, Asunto de Todas, hasta ayer 1 de mayo, al corte de las 9:30 de la noche, se habían reportado 5 personas muertas en casos presuntamente asociados a las movilizaciones de esta semana, 56 heridos por acciones de la policía, 111 detenidos, la mayoría en Barranquilla y Bogotá, con procedimientos supuestamente arbitrarios, y 126 denuncias por abusos de poder y violencia policial.
Lo cierto es que las redes sociales se inundaron por cuarto día consecutivo con videos de ataques mediante el uso de sus armas de los uniformados contra los civiles. Le dieron al chile. Esta imagen de un uniformado disparándole un cartucho de humo a un manifestante en el centro de Bogotá lo impactó en el pecho. No se sabe sobre su suerte. En Medellín, en el sector de Robledo Miramar, fue grabado otro patrullero disparando una pistola. Segundos después, transeúntes intentaron evacuar a un hombre gravemente herido. ¡Ay, parce, lo mataron! En Pereira, un uniformado disparó varias veces su pistola contra un hombre que se escondía detrás de un puesto de ventas callejeras. En otra calle también de Pereira, otros policías patearon y golpearon con una tonfa a un joven que marchaba por el lugar. El ESMAD acaba de matar un compañero acá en Madrid. En Madrid, Cundinamarca, un grupo de manifestantes intentó auxiliar a otro joven gravemente herido. En Pasto fue registrado por la cámara de un teléfono celular cuando 7 policías rodearon a un joven y al menos 4 de ellos le propinaron brutales golpes. ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás! La víctima perdió el sentido. En Cali fue grabado un patrullero disparando. ¿Por qué disparas, zapa? Dios mío, señor, ha salido esta mamita, por Dios. Y en Ibagué, frente a la sala de urgencias de la Clínica Nuestra, se oyeron los lamentos de una mamá. ¡Entonces que me mates porque me voy conmigo! Aparentemente un policía disparó contra su hijo en una de las manifestaciones. Se llamaba Andrés Murillo, tenía 19 años y según uno de sus amigos, el grupo en el que él iba caminaba cerca de una marcha pero no participaba de esta. En sentido contrario, venía un hombre que le lanzó una piedra a una tanqueta de la policía, lo que habría provocado la reacción agresiva de uno de los uniformados contra Andrés, porque creyó que él era el responsable. Sin hacer bulla, sin protestar, sin pelear. Y pasa la tanqueta subiendo de nuevo. Un chico pues tira una roca, suena la tanqueta cuando la golpea y después escucha el accionar del arma. Hoy, hacia las 4 de la tarde, se informó que Andrés falleció por heridas graves en el tórax. Pero en las acciones vandálicas en varios episodios y ciudades desbordaron la capacidad de la policía, que tuvo que pedir auxilio a sus similares. En el balance final, la fuerza dio cuenta de 457 lesionados y un oficial muerto. Enrique Tapias. Mónica, hablamos con uno de ellos. Él nos dijo que también hace mercado y paga impuestos y que en la protesta lo que hacen es cumplir órdenes. Pero también admitió que sus colegas esconden armas ilegales en el uniforme. ¡Resistencia! ¡Resistencia! Los enfrentamientos entre policías y civiles en medio de las marchas que iniciaron el pasado miércoles por el malestar que generó la reforma tributaria, el desempleo, el aumento de la pobreza y el asesinato de líderes sociales, entre otros temas, nuevamente puso en evidencia la agresividad entre las partes. El primer día de las manifestaciones, un grupo de uniformados de la Fuerza Disponible pedía apoyo desesperadamente para defenderse de la turba que los tenía rodeados. Séptima con 21, Gamboa, Castro. Circulando, señor, y saliendo. ¡Apoyen la nieve, por favor! ¡Apoyen la nieve! ¡Apoyen el parque de la nieve! ¡Se están matando! La situación no era muy diferente en la ciudad de Cali. El temor que invadía a los policías que se enfrentaban a los manifestantes los llevó a pedir el apoyo del Grupo de Operaciones Especiales GOES y el Comando de Operaciones Especiales COPES para contrarrestar la arremetida de quienes protestaban. ¿De qué nos sirve tener todo ese poco de casados armados si no nos sirven para nada? Nosotros aquí frenteando sin armamento de ninguna clase, nosotros enfrentamos los heridos y los casados con armamento no vienen a apoyar. Noticias 1 habló con uno de los policías que acompaña las marchas y este reconoció que en múltiples oportunidades ante la presión de los ataques han hecho uso de armas que no hacen parte de su dotación. Es innegable que en ocasiones hay compañeros que utilizan armamento de propiedad, la mayoría de veces armamento traumático. Aseguró que simplemente cumplen con las órdenes impartidas por sus superiores, pero ello no significa que compartan las decisiones del gobierno, como en el caso de la reforma tributaria que terminó generando las protestas que ahora combaten. Nosotros somos ciudadanos de a pie, nosotros pagamos nuestros impuestos, nosotros compramos el mercado igual que los manifestantes. Entonces, obviamente a nosotros
también nos golpea y podemos estar en desacuerdo y estamos sencillamente cumpliendo las órdenes. De acuerdo al más reciente reporte de la policía, a esta hora ya suman 457 uniformados lesionados y un oficial muerto, producto de los enfrentamientos con los manifestantes en todo el país. El concepto de asistencia militar no supone la sustitución de la policía en los municipios y mucho menos de sus alcaldes, según lo explican juristas a los que Noticias 1 consultó al respecto. Juan Fernando Barona. Mónica, el único apoyo que conseguimos para la medida fue del excomandante del Ejército General Jaime Lasprilla, quien culpa por los desmanes y saqueos a los alcaldes, a los que sin consulta previa les militarizaron sus ciudades. Anoche, poco antes de las 8 de la noche, el presidente Duque hizo un anuncio inesperado. La figura de asistencia militar seguirá vigente en los centros urbanos, donde existe un alto riesgo para la integridad de los ciudadanos. Es la primera vez que se acude a la aplicación de la figura de asistencia militar, que está contemplada en el nuevo Código de Policía para situaciones de extrema gravedad. Y sorprendió a los mandatarios locales y regionales porque este acto, que podría terminar en militarización de las ciudades, puede desplazar a los alcaldes y gobernadores de sus funciones ejecutivas. Para proteger a la población. La decisión del jefe de Estado, que según se supo, no fue consultada con los alcaldes, fue rechazada por reconocidos juristas quienes, consultados por Noticias 1, conceptuaron que el presidente se equivocó porque no están dadas las condiciones constitucionales y legales para activar la denominada asistencia militar. A ella no se puede acudir sino ante situaciones gravísimas de seguridad pública o de convivencia o ante circunstancias propiciadas por una calamidad pública. Cuando se trata de la protesta social, allí no hay un fenómeno de calamidad pública que deba ser controvertido por la vía de la asistencia militar. De acuerdo con los dos académicos, las fuerzas militares no pueden asumir en ninguna circunstancia y bajo las actuales normas constitucionales las funciones de la policía. La asistencia militar no puede jamás desplazar a la policía como ha ocurrido aquí, porque expresamente el artículo 170 del Código que he citado señala que esta asistencia militar debe hacerse en coordinación con el comandante de la policía. No se trata de que las fuerzas militares puedan desplazar o reemplazar a la policía, ni tampoco a los alcaldes, quienes son los jefes de policía en su respectivo distrito o municipio. De tal manera que entregarle el control de las ciudades a los militares viola la máxima carta política. De suerte que entregarle las calles a los militares para que repriman la protesta social a través de esta figura es la más grosera aplicación de ese artículo que riñe abiertamente con la Constitución política. Por su parte, el exmagistrado Hernández Galindo resaltó que ni la Constitución ni los pactos internacionales de derechos humanos permiten que los agentes armados del Estado usen sus armas en contra de los manifestantes civiles. Y si de armas se trata, ni la policía ni las Fuerzas Armadas pueden utilizar las armas de fuego contra la ciudadanía disparando indiscriminadamente. En la otra orilla, el general en retiro Jaime Lasprilla, excomandante del ejército conocido por sus posiciones ultraderechistas y quien ideológicamente ha sido muy cercano al uribismo, aplaudió el anuncio presidencial y fue más allá. Culpó a los alcaldes de promover los desmanes y los actos vandálicos. Directores de los partidos y otros representantes de los movimientos políticos rechazaron la aplicación de la medida de asistencia militar. Eduardo López Júquer. Mónica, la consideran inoportuna y generadora de mayor confrontación. Se sabe que en los próximos días solicitarán también un consenso ante el presidente Duque para retirarla. Este trino del expresidente Álvaro Uribe del pasado jueves 29 de abril, pidiendo apoyo de la gente para que militares y policías usen sus armas contra los vándalos, fue visto como el preaviso de la decisión del presidente Duque de ordenar la militarización de las ciudades. La figura de asistencia militar. Así lo consideró el expresidente Ernesto Samper, quien aseguró que la decisión presidencial fue precedida por solicitudes en las redes sociales del uribismo. No sería tan grave si no hubiera estado precedido por la invitación que hizo el expresidente Uribe a la fuerza pública para que utilizara sus armas. Prácticamente convierte en un grito de guerra, en una declaración de guerra a nivel nacional,
frente a la protesta. El presidente del Partido Conservador, Omar Yepes, señaló que no obstante que es una obligación del presidente mantener el orden público, ese tipo de decisiones no pueden tomarse a la ligera. Nadie sabe qué puede pasar en el momento de un enfrentamiento de los vándalos, de los delincuentes que están infiltrados en las marchas, enfrentados a la fuerza pública. Los senadores Jorge Enrique Robledo del Partido Dignidad y Gustavo Bolívar, vocero de la Colombia Humana, consideraron inapropiada la orden de llevar a los militares a las calles. Es otro notorio error del presidente Duque dar la orden de militarizar las ciudades. Es que el ejército colombiano no está diseñado para atender reclamos ciudadanos. Esa es una fuerza de confrontación armada. Ellos están capacitados y entrenados para el conflicto armado en las selvas, en los montes. Pues aquí va a haber desmanes y seguramente la gente va a terminar armándose y esto va a terminar en una guerra civil. Antonio Navarro, copresidente del Partido Verde, expresó su desacuerdo. En la Alianza Verde no estamos de acuerdo con la militarización de las ciudades, como lo ha propuesto definir el gobierno nacional. No es ni conveniente ni necesario. La representante Ángela María Robledo consideró que sacar a las calles a los soldados podría ser un factor adicional de violencia y hace dudar de los principios democráticos del gobierno. Es una señal muy preocupante de un presidente como el de Iván Duque, que parecería estar cediendo poder en el marco de una salida no democrática de la protesta ciudadana. En el Congreso también se escucharon voces mayoritariamente de rechazo a la militarización de las ciudades. Aunque ningún alcalde ni gobernador aceptó la oferta de asistencia militar del presidente a sus departamentos de policía, las tropas salieron a patrullar con equipos de guerra las calles de las capitales. Sara Sepúlveda. Mónica, los alcaldes de Bogotá, Medellín y Cali le respondieron a la propuesta del presidente de manera que no fue con su consentimiento que sus ciudades tuvieron régimen militar de calles en este domingo. Los alcaldes de las 3 principales ciudades del país rechazaron la decisión del gobierno de militarizar las ciudades que estaban siendo vandalizadas. Y creen que por ese mecanismo doblegarán las instituciones. La alcaldesa Claudia López, 2 horas después del anuncio del presidente Duque, trinó recordando que las movilizaciones en Bogotá han sido mayormente pacíficas y pese a algunos actos vandálicos no requería asistencia militar. Pese a las dificultades del día, nuestra policía de Bogotá tiene la situación bajo control. No se requiere ni es solicitado ninguna militarización. La alcaldesa incluyó un video resumiendo las manifestaciones en la capital, en que se ven las movilizaciones pacíficas, pero también actos vandálicos capturados por manifestantes y cámaras de seguridad. Por su parte, Daniel Quintero, alcalde de Medellín, también dijo que no solicitó asistencia militar en su ciudad y que era preferible que los militares estuvieran en el campo. Medellín no solicitará asistencia militar adicional en el marco de las movilizaciones actuales. Agradecemos al Ejército seguir acompañando las tareas de protección de infraestructura crítica en la periferia y zonas rurales de la ciudad. También se pronunció el gobernador de Antioquia. Respetuosamente le propongo al Gobierno Nacional que no acuda a la asistencia militar en las áreas urbanas y a los líderes de la protesta social que cuiden sus manifestaciones de infiltraciones vandálicas y de atentados contra la infraestructura y los bienes públicos o privados. En Cali, el alcalde Jorge Iván Ospina no solo trinó en contra de esta nueva medida del gobierno, sino que propuso 8 mejoras que su ciudad necesita. Hoy más que la militarización, la sociedad, identificar y proceder con quienes activan armas de fuego y adelantan actos vandálicos. Otros alcaldes de ciudades vandalizadas por las protestas dejaron claro que no quieren militares en sus calles. Pese a que la alcaldesa de Bogotá aseguró que no necesita la denominada asistencia militar, hoy en la ciudad se vieron patrullajes de militares con algunas tanquetas. Camilo Galán. Mónica, hubo manifestaciones pacíficas en el norte y occidente de la ciudad y aunque el número de manifestantes fue menor, estuvieron custodiados por un menor número de policías. El anuncio del presidente Iván Duque de retirar la reforma tributaria no canceló las movilizaciones programadas para el 5.º día de protesta en la capital del país.
Así se veía al centro de la ciudad después del anuncio del mandatario. Policía de vigilancia y escuadrones antimotines resguardaban cada esquina aledaña al Palacio de Justicia y el Capitolio Nacional. En la tarde, quienes llegaron al corazón político y judicial del país fueron cientos de motociclistas que habían recorrido la ciudad de norte a sur y tenían como destino final la Plaza de Bolívar. En el Monumento a los Héroes también se congregaron manifestantes que pacíficamente impidieron el tránsito de Transmilenio. En el norte y occidente de la ciudad también hubo movilizaciones. Y así se veían hoy los sectores aledaños a la antigua casa del presidente Iván Duque, donde ayer se presentaron fuertes manifestaciones entre ciudadanos y la fuerza pública hasta altas horas de la noche. Ante el mensaje de ayer del presidente de lo que él llamó asistencia militar en coordinación con alcaldes y gobernadores, y la respuesta desde Twitter de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, de no requerir ninguna militarización, en redes sociales se conocieron estas imágenes en donde se observan vehículos de combate blindados y algunos soldados patrullando la ciudad. El comando de las fuerzas militares también se pronunció desde redes sociales con este video que muestra a algunos ciudadanos aplaudiendo su presencia en el norte de Bogotá. Para mañana también se tienen previstas nuevas manifestaciones a pesar del anuncio de retiro de la reforma tributaria. Los técnicos forenses de la Fiscalía entregaron su informe sobre la muerte de Dylan Cruz en las manifestaciones de 2019. Según Dylan era un objetivo legítimo porque había perdido un año, usaba capucha y le había ido mal en el colegio. El documento de 71 páginas de la Fiscalía, firmado por las investigadoras Nidia Cabeza y Lady Hernández, tiene serias diferencias de forma y de fondo con el escrito presentado por el apoderado de la familia de la víctima. El informe de la Fiscalía, con fecha del 7 de abril pasado, minimiza la responsabilidad del capitán del SMAT, Manuel Cubillos Rodríguez, quien disparó contra Dylan el 23 de noviembre de 2019. Desde el comienzo prácticamente estaba uno viendo la tendencia. Para legitimar la conducta del capitán, cuando este decidió disparar a la cabeza de Dylan, la Fiscalía menciona 20 veces el término turba, con lo que alude a grupos desorganizados que interrumpen violentamente en un sitio tranquilo con la intención de generar caos. Sin embargo, el apoderado de la familia de Dylan reitera que este video que muestra la escena antes del disparo que mató a Dylan es la prueba de que los jóvenes se estaban retirando caminando y sin correr por la carrera cuarta con avenida 19, centro de Bogotá, hacia el norte. Se estaban retirándose de ese lugar. Dylan no tenía una reacción activa que justificara la necesidad de usar la escopeta calibre 12 del capitán. Esta arma, a raíz del caso Dylan, fue prohibida y durante mucho tiempo ha sido criticada a nivel internacional. El análisis criminológico forense contradice con las pruebas que reporta, entre ellas las imágenes de laboratorio de video realizado por Noticias 1 el 8 de diciembre de 2019, lo que afirma la Fiscalía en su informe oficial. Las investigadoras no estuvieron en el terreno para medir distancias y trayectorias, sin embargo concluyeron que fue Dylan quien de manera repentina ingresó en el ángulo de visión y línea del experimentado tirador, o en otras palabras, quien se atravesó a la bala. Esa es una conclusión absolutamente traída de los cabellos. Aparentemente para ayudar a la causa del capitán, la Fiscalía se detuvo a analizar su contexto familiar, la forma como se vestía y otros accesorios que llevaba ese día. Para concluir que tenía un perfil agresivo y figura de quien quiere ocultar su identidad. Según las investigadoras, tal aspecto convertía a Dylan en una posible amenaza para el SMAT. Eso es volver a los tiempos de la escuela peligrosista del derecho penal. El informe, a pesar de las objeciones del apoderado de la familia de Dylan, fue admitido por el capitán John Hitler Niño, juez penal militar del caso. No se descarta llevar el caso a instancias internacionales para pedir garantías procesales. Hasta la semana pasada, Colombia estaba en el puesto 20 en el ranking mundial de brutalidad policial, lo que indican los indicadores. La revista World Population Review estableció un ranking de brutalidad policial con base en los muertos que los cuerpos del orden habían producido hasta marzo de 2021. En primer lugar tiene a Brasil, en el tercero a Venezuela, en el sexto a Estados Unidos, en el 14º a México y en el 20º a Colombia. Esto indica que la reforma tributaria tendrá efectos en este indicador. Esto es lo que indican los indicadores.
Ya regresamos, este es Noticias 1, la red independiente. Menos tráfico y más precaución. Mónica, 2 sentencias de altas cortes prohíben el fracking. Desde el Fondo de Recursos de la Pandemia FOMI. Su sentencia la próxima semana. Que convirtió en imposible su vida en ese país. Germán, las 2 victorias de Galán en sencillo sobre Leonardo Mayer y Juan Ignacio. Se quedó con la camiseta del mejor. Deportación de Mancuso se confirma. Capturados no aceptaron ser los... Saber el ritmo al que crecen las cifras de los que están por encima de nosotros. Este es Noticias 1, la red independiente. Cuidado, si le están ofreciendo una inversión a la que tiene que invitar a los demás, esto es una pirámide en la que además de perder su plata puede terminar en la cárcel. Han tratado de persuadirlo con frases como sea su propio jefe o gane mucho dinero sin hacer mayor esfuerzo. Cuidado, puede estar cayendo en el engaño de las pirámides que bajo falsas expectativas convencen a las personas de invertir sus ahorros para lograr grandes y rápidos beneficios monetarios solo por el hecho de reclutar a nuevos participantes que también serán engañados. El que inicia el esquema está en la cima y a medida que recluta a otros incautos, estos forman un segundo nivel y así sucesivamente. Las víctimas de estos engaños se caracterizan principalmente por tener necesidades urgentes de dinero y no tener experiencia en educación financiera que le permita analizar por qué son imposibles esas ganancias exorbitantes que no ofrece ningún producto legal en el mercado. La estrategia utilizada por estos estafadores consiste en mostrar una vida ostentosa y de independencia financiera que usted también podría tener si acepta ingresar. No existe ninguna actividad comercial de venta de productos, servicios o bienes y el desenlace siempre será el mismo: el colapso una vez los embaucadores capten los recursos necesarios. Pero la pérdida de dinero y de sus ahorros no es el único problema que usted podría tener si ingresa a una estructura piramidal. También podría tener implicaciones legales por acceder a una ganancia de manera ilegal y, en consecuencia, le podrían cancelar sus productos financieros por uso indebido, además de propiciar una estafa y una captación ilegal. Aunque en cifras todavía altas, ya se observa una tendencia a la baja en los contagios de COVID-19 en Colombia. Hoy se reportaron 495 muertes en el país, con un mayor aporte de Barranquilla y Antioquia, que son menos que las 505 del jueves pasado. En Colombia, a medida que aumentan los casos y los contagios, también van creciendo la cantidad de linajes del virus. En este momento, en el país hay un total de 781 genomas que provienen de 58 linajes diferentes. A medida que el virus se esparce, la composición genética del virus empieza a variar. Hasta el momento, los linajes predominantes en el país son el brasileño y el inglés. Pero la velocidad de propagación del virus actualmente en Colombia está relacionada con la dominancia de la cepa inglesa B1, que sin ser más mortal que la brasileña es mucho más contagiosa. Esta cepa hoy es dominante en los departamentos del Cauca, Chocó, Putumayo, Caquetá, Boyacá y Casanare, que se muestran en el mapa con el color naranja. En rosa en el mapa están las regiones en donde es dominante la cepa brasileña P1, que sin ser más contagiosa que la inglesa tiende a provocar infecciones más graves. Colombia en este momento está ranqueada en el 12º lugar en contagios, según los reportes de la Organización Mundial de la Salud, y con base a los estudios clínicos de la infección y el virus en el país, podría predecirse que esta semana sus cifras se consoliden a la baja, dejando ya como pico máximo de la pandemia los 505 muertos en un solo día el pasado 29 de abril. Como las clínicas están volviendo a recibir a los pacientes recuperados del COVID-19 que reportan nuevas afecciones asociadas al virus, una de ellas dispuso una unidad exclusiva para tratar y estudiar esas afecciones secundarias que pueden llegar a ser producidas o producir mejor una discapacidad. Durante el año pasado, después de conocer casos de pacientes que tuvieron COVID y presentaron cualquier otra manifestación clínica que pueda ser atribuible a la infección por el virus, están siendo atendidos en la unidad post-COVID de la Clínica del Occidente en Bogotá. Nos dimos cuenta que muchos pacientes nos consultaban por una diversidad de síntomas respiratorios, reumatológicos, musculares, dermatológicos, neurológicos, psiquiátricos, y eso nos hizo llamar la atención de lo que hoy en día se conoce como la post-COVID, es decir, todos los síntomas que perduran después de que la infección se ha
cesado o se ha curado. Estas nuevas manifestaciones que aparecen después del periodo de hospitalización o convalecencia se evalúan en un comité interdisciplinario mediante un análisis de conglomerados. Pacientes con cefaleas, dolores musculares, fatigas, trastornos cognitivos, aunque se han encontrado con otro tipo de cuadros más severos y nuevos que han atendido. Uno de los cuadros más severos que hemos podido atender corresponde a un colega que desafortunadamente presentó una miocarditis post-COVID acompañada de una neuropatía periférica inflamatoria muy severa que lo ha discapacitado de manera importante. Hemos venido encontrando con situaciones realmente nuevas porque no habíamos visto eso. Normalmente después de la infección por COVID y a veces hasta 1 o 2 meses después, hemos empezado a notar que hay pacientes que presentan alteraciones a nivel sensitivo, a nivel de las extremidades. Casos que han llamado la atención de estos profesionales que luchan por la salud de pacientes que en principio se creían recuperados, pero que ahora se han vuelto un reto para la ciencia, que con estos estudios escribirá un nuevo capítulo del libro COVID-19. Una maleta con sensores adaptada a la espalda de personas invidentes puede darles a las personas con visión limitada alcances que sus mascotas de compañía no podían. De esta manera es como la maleta creada con inteligencia artificial le avisa a la persona de visibilidad reducida que la está usando que hay un obstáculo en el camino. Stop sign. Jagadish Mahendram, con su equipo de investigación de inteligencia artificial de la Universidad de Georgia, crearon esta maleta. Lo hicieron porque se dieron cuenta que estaban usando sus conocimientos para proyectos más avanzados, pero no para las necesidades básicas. Yellow pavement, 1 o'clock, traffic light, 2 o'clock. En la maleta está la unidad del computador, un chaleco donde está instalada una cámara, un cinturón con diferentes conexiones y unos audífonos para escuchar las indicaciones. Tal y como muestra su inventor en este video, la cámara verá lo que hay en el camino y se lo comunicará al usuario para que evite los obstáculos. Además, le leerá las señales de tránsito y le avisará de los diferentes cambios en el camino. Name, please. La persona que lo use podrá guardar en la memoria de este artefacto los lugares que quiera, gracias al GPS que tiene incorporado. Cuando el usuario quiera volver, solo debe decir el nombre del lugar y la maleta lo guiará hasta allá. Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay 285 millones de personas con discapacidad visual y con este nuevo invento les cambiaría la vida. Además, no parece ser un dispositivo de ayuda y no se ve que la persona lo está usando. Esto les da más independencia y más libertad. El ranking QS Sapiens es el que clasifica las facultades de las universidades según su dedicación a las investigaciones. Veamos cómo le fue a las universidades del país en este. El ranking U-Sapiens es un listado de las mejores universidades de Colombia basándose en indicadores de investigación. Se publica cada semestre para incentivar a las instituciones a invertir en avances científicos. Sapiens Research, la empresa creadora de este ranking, tuvo en cuenta 3 variables: programas de maestrías activos en el Ministerio de Educación, grupos de investigación y que la universidad tuviera publicada al menos una revista en el índice bibliográfico nacional Publindex. Es decir, este índice es el que verifica la originalidad y calidad científica de las publicaciones. En el top 3 están 3 universidades públicas, la Universidad Nacional en el primer puesto, seguido de la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle. En los 10 mejores también se encuentran la Universidad de los Andes, la Universidad Javeriana y la Universidad Industrial de Santander. Para esta publicación clasificaron 72 instituciones, es decir, el 20% del total nacional. Pero hace 10 años, cuando se creó el ranking, clasificaron 64 universidades, es decir, que el país ha mejorado y ha ampliado sus grupos de investigación. A la Fiscalía no le fue bien en la presentación de los capturados por supuestos actos de violencia anterior en la víspera del paro. La tarde del pasado miércoles 28 de abril, a 12 horas de iniciado el paro nacional, la Fiscalía emitió este comunicado respaldado con una declaración del fiscal Barbosa en el que aseguró haber capturado a 14 personas a quienes señaló como integrantes de lo que llamaron brigadas clandestinas que habrían participado en diferentes actos vandálicos. Pudimos dar un golpe contundente contra estas estructuras del terrorismo urbano. La Fiscalía hizo una breve descripción de los supuestos cabecillas y se le asignaron algunos llamativos alias.
Topo, Saex, Flaco, Ineco, entre otros. Son terroristas. El afán de la Fiscalía es presentar resultados mediáticos, más que todo, porque el contenido de los procesos es vacío. Sin embargo, ninguno de los detenidos, personas entre los 19 y 23 años y un adulto mayor, tienen antecedentes. Aunque los allanamientos fueron ajustados a la ley, el juez de control de garantías los declaró ilegales. La Fiscalía de pronto asumió que asignándoles unos alias elevaba su nivel de peligrosidad. Los argumentos del fiscal, apoyado en informes de policía judicial, no fueron contundentes. La jueza 33 los dejó en libertad. Es muy curioso que dentro de los hechos presuntamente delictivos que le imputa la Fiscalía es que se encargaban de organizar grupos para educar a las personas de bajos recursos para que tuvieran más oportunidades de acceder a la universidad pública. Y ese era el delito. Ante lo sucedido, la Fiscalía volvió a reaccionar ayer en este comunicado en el que asegura que la entidad es ajena a lo sucedido y culpó al juez 61 de control de garantías de Bogotá. Sin embargo, estos señalamientos fueron desmentidos por la defensa. La responsabilidad real la tiene la Fiscalía, ya que no hizo una investigación juiciosa del tema. Los 14 señalados, ahora en libertad, siguen vinculados al proceso. Síguenos, suscríbete y activa tus notificaciones en nuestro canal de YouTube Noticias 1 Colombia para que estés informado de todas las noticias y sigas nuestras emisiones en vivo. Gracias por elegir la independencia. He aquí un ejemplo de cuando la vida de perros va sobre ruedas. Nos vemos el próximo sábado en las redes sociales también a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche. Síguenos, suscríbete y activa tus notificaciones en nuestro canal de YouTube Noticias 1 Colombia para que estés informado de todas las noticias y sigas nuestras emisiones en vivo. Gracias por elegir la independencia. DirecTV, Claro, Movistar, Tigo Une, HBTV, Mcali, ETV y a través de nuestras redes sociales YouTube, Facebook, Instagram y Twitter.